Bienvenidos al curso virtual de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la clase de Derecho Notarial 2 y a la semana 16 con el tema de los testigos. El objetivo de este curso es que el alumno domine el tema relativo a los testigos en el ejercicio notarial guatemalteco. Para iniciar es necesario indicar que los testigos en el ejercicio del notariado no tienen la misma metodología que los testigos en el derecho penal, ¿ya? Porque los testigos acá cumplen una función específica, siendo estas las establecidas en los siguientes artículos. Artículo 51 del Código del Notariado. Establece que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que él autorice. Pero si se tratara de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de estos testigos exigidos en la ley. En el artículo 42, numeral 3, se establece la obligatoriedad del uso de 2 testigos cuando se está otorgando un testamento. ¿Ya? Ese articulado está en el código establecido, en el cual es requisito la utilización de los testigos instrumentales para el testamento. ¿Por qué es necesario en el testamento la utilización de estos 2 testigos? El otorgante de un testamento está manifestando su última voluntad. En una escritura de testamento comparece entonces el otorgante del testamento y el notario como autorizante. Pero la ley también exige la comparecencia de 2 testigos, instrumentales en este caso, para que den fe de que sí es la última voluntad del otorgante lo que se está plasmando en el testamento. Entonces tenemos que la función de un testigo en derecho notarial es distinta a la función de un testigo que va a declarar dentro de un proceso judicial porque tuvo conocimiento de un hecho delictivo, por ejemplo. Acá el testigo, su función es distinta. Luego tenemos en el artículo 53 del Código de Notariado la indicación de quiénes no podrán ser testigos. Establece la ley que no pueden ser testigos las personas que no sepan leer y escribir, o que no hablen o no entiendan español. Esto se debe a que todos los instrumentos públicos que se suscriben por notario o que autoriza el notario deberán estar suscritos en idioma español. Eventualmente a los testigos se les podrá pedir que sean ellos los que lean en voz alta el instrumento público. Entonces es necesario que las personas sepan leer y escribir y sepan el idioma español. De lo contrario no pueden ser testigos. 2. No pueden ser testigos las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, sean parientes del otorgante, ¿verdad? No pueden ser testigos. El caso de las personas sordas, mudos y ciegos, porque no pueden dar fe de algo que no ven, que no pueden hablar o que no escuchan, no pueden entonces comparecer como testigos. Tampoco los parientes del notario. El notario no puede agenciarse de sus parientes para que estos funjan como testigos al momento de autorizar un instrumento público. Y el último caso que se establece de los parientes de los otorgantes, salvo que firmen a ruego.
hay una clase de testigo en el cual la persona o no sabe o no puede firmar de momento y puede firmar a su ruego un testigo y la persona deja nada más impresa su huella del dedo pulgar derecho. Pero en ese caso, si se trata de un testamento o de una donación por causa de muerte, no puede utilizarse a esos parientes del otorgante, aunque sea para que firmen a ruego. Clases de testigos. Tenemos testigos instrumentales, que son 2 testigos que se requieren específicamente para el caso del testamento, ya que explicábamos anteriormente. Están los testigos de rogación, que son los que van a firmar a ruego de aquella persona que no sabe o no puede. Entonces la persona dejará su impresión digital y a ruego firmará por él el testigo, que ya dijimos que en el caso de testamento y donación por causa de muerte no puede ser ningún pariente. Y tenemos los testigos de conocimiento, que la ley establece que cuando a una persona se le debe identificar con su documento de identificación personal. Si es guatemalteco será con el documento personal de identificación. Si es extranjero será con su pasaporte. Pero si la persona no cuenta con un documento que lo identifique, la ley permite que pueda ser identificado a través de 2 testigos. También el artículo 29, numeral 6, establece una figura que yo considero importante mencionárselas, porque si bien es cierto, no es testigo, puede eventualmente comparecer en el otorgamiento de una escritura pública. Y establece lo siguiente, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, y en su numeral 6 del artículo 29, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Acá es importante indicarle nuevamente, ¿verdad?, que todo lo que va a estar contenido en el instrumento público debe estar en idioma español, que es el idioma oficial. Por lo tanto, si se trata de cualquier otro idioma, ya sea que se hable a nivel interno de nuestro país o en de otro país, deberá comparecer un intérprete, porque si el otorgante no sabe o uno de los otorgantes ignora el idioma, el intérprete debe de comparecer para hacerle saber lo que se está manifestando en el instrumento público, sea un acto o un contrato. Y se indica ahí que en la medida de lo posible deberá ser un traductor jurado. En nuestro país los traductores jurados están debidamente inscritos y registrados, ¿verdad?, y cuentan con un control ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En virtud de que el contenido del curso de Derecho Notarial 2 ha finalizado, yo a continuación les voy a presentar un pequeño resumen de todo lo que han visto durante este semestre para que se hagan un panorama completo del contenido del semestre completo, y recomiendo, ¿verdad?, que cada vez que realicen un estudio de Derecho Notarial de estas clases tengan a la mano su código de notariado, sus leyes relativas a los impuestos que hemos visto, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal y Procesal Penal eventualmente, y el Código Procesal Civil y Mercantil. Además de un buen libro de autores nacionales, que los hay muy buenos, donde tienen debidamente detallado y explicado cada uno de los instrumentos públicos y los modelos existentes. En caso que les fuera imposible adquirir este tipo de libros con estos contenidos notariales, que
yo repito, recomiendo, porque no solo le sirven al estudiante de Derecho Notarial para ganar el curso y para prepararse para sus exámenes privados, sino para el ejercicio de la profesión. Recuérdense que estos 4 cursos de Derecho Notarial que se reciben los van a facultar al momento de graduarse y les van a dotar de fe pública para autorizar actos y contratos, donde van a dar validez ustedes como notarios públicos de todo aquello que las personas sometan a su autorización mediante un instrumento público. Por eso es de suma importancia conocer a profundidad esto y recordar que el derecho notarial, así como el derecho civil en la mayoría de sus contratos, ¿verdad?, son formalistas, y cada una de las cosas establecidas en los modelos de instrumentos públicos tiene una razón de ser y una explicación. A continuación, entonces, como les digo, les haré un resumen general del semestre. Ustedes ya vieron el tema relativo al protocolo en su primer parcial, cómo se apertura y cómo es el cierre del protocolo, la obligación de hacer un índice, los atestados, todos aquellos documentos que serán constancias para el protocolo, las formalidades que el protocolo lleva, los requisitos que todo instrumento público que va en el protocolo lleva, cuáles son las obligaciones del notario para conservar el protocolo y en caso de destrucción o pérdida, cómo deberá hacer el notario para reponer el protocolo. También vieron lo relativo al instrumento público, en el cual vieron cada una de las formalidades que están estas contenidas a partir del artículo 29 del Código de Notariado, para que lean cada una de ellas y las comprendan. Tenemos el tema de las obligaciones previas y posteriores. En próximos cursos de Derecho Notarial posiblemente estarán viendo ustedes todos los contratos civiles y mercantiles en los cuales el notario participa autorizándolos y que derivan de lo que está contenido en el Código Civil y en el Código de Comercio, y que es de suma importancia en el ejercicio del notariado. También las formalidades que llevan los testamentos y otras escrituras públicas que tienen formalidades especiales, también esto lo encuentran en su código de notariado. Y algunas cosas que hemos visto en estos cursos virtuales, como las formas de reproducir la escritura pública, que tenemos las 4 formas con testimonio especial, primeros testimonios o testimonios, testimonios irregulares o copias simples legalizadas, que cada uno tiene su objeto de ser. Estuvimos viendo también las actas de toma de razón de legalización de firmas, que sí va en el protocolo, no así las actas de la legalización de firmas que se hacen en hojas de papel bond, así como las legalizaciones de documentos. También pudimos ver lo relativo a las actas notariales más comunes, como la de nombramiento, inventario, declaración jurada, etcétera. Pero hay muchas más actas notariales, estas solo son unos ejemplos. También vimos el acta de protocolación, ¿verdad?, que va dentro del protocolo y cómo se procede a insertar estas hojas dentro del protocolo, aquellas establecidas por la ley, que es obligación hacerlas o cuando nos lo requieren, ¿verdad? Y las actas de legalización de firmas. Finalmente tengo las preguntas correspondientes a esta clase sobre el tema de los testigos, que en la pregunta 16.1 solicito que indiquen qué clase de testigos deben comparecer en el otorgamiento de un testamento obligatoriamente. A, testigos instrumentales; B, testigos de conocimiento; C, testigos a ruego; y D, ninguno de los anteriores. 16.2. Indicar la cantidad de testigos que deben comparecer en el otorgamiento de una escritura pública si el otorgante no cuenta con documento de identificación. A, un testigo; B, 2 testigos; C, 3 testigos; o D, ningún testigo. Y la pregunta 16.3, indicar cuál de los siguientes sí puede ser testigo según el Código de Notariado. A, los ciegos; B, los conocidos del notario sin interés;
C, los parientes del notario, y D, quien no sepa leer en español. Agradezco mucho la atención que han brindado durante el desarrollo de todos los cursos virtuales correspondientes a el presente semestre. Muchísimas gracias.